Estos hermanos son duendes cangrejo que viven en el fondo del agua. Sus cuerpos miden apenas unos centímetros, aunque tienen la misma forma que los humanos. Tienen hábitos de vida casi idénticos a los de los cangrejos. Originalmente eran una gran familia numerosa, pero debido a la caza de las pirañas, apenas quedan unos pocos. En un abrir y cerrar de ojos ya había llegado el final del verano, la época de reproducción de los duendes cangrejo. La madre necesita ir río abajo, al lugar donde el río se encuentra con el mar para dar a luz. Aunque sus corazones estaban llenos de pena, los hermanos tuvieron que separarse de su madre, y con la partida de la madre, la familia quedó reducida a solo padre e hijos dependiendo uno del otro. El padre tenía que salir a cazar todos los días para ganarse la vida. Cada vez podía traer muchos camarones y peces pequeños, pero también enfrentaban crisis. Las pirañas constantemente rondaban cerca de ellos. Ese día, habían atrapado muchos peces. La hermana corrió emocionada a casa, queriendo presumir ante mamá, pero al ver la habitación vacía, recordó que su madre ya había dejado el hogar. Esto hizo que la hermana se sintiera muy triste. Después de la cena, se acostó en la cama y se quedó profundamente dormida, soñando con su madre. Quería saltar a los brazos de su madre, pero su madre flotaba hacia aguas desconocidas. Esta escena despertó inmediatamente a la hermana de su sueño. Se sintió infinitamente aterrorizada, temiendo perder a su madre como había perdido a sus hermanos mayores. Así que, mientras su hermano dormía profundamente, decidió emprender sola el viaje para buscar a su madre. Sin embargo, en ese momento las nubes se oscurecieron y comenzó a llover torrencialmente. El pequeño río que antes estaba tranquilo se volvió muy turbulento, haciendo que el mundo submarino fuera intransitable. En ese momento, el padre regresó a casa, pero no vio a su hija por ningún lado. Se dirigió a su hijo para preguntarle. El hijo tampoco sabía dónde había ido su hermana. En ese momento, el río estaba lleno de peligros. Un descuido podría costar la vida. El padre temía que su hija estuviera en peligro, sin importar su propia seguridad. Salió a buscarla. En ese momento la hermana ya había sido arrastrada por la corriente. En peligro mortal, solo podía aferrarse desesperadamente a una rama para evitar ser arrastrada. Sin embargo, la fuerza de la corriente subterránea era sorprendentemente grande. En poco tiempo agotó todas sus fuerzas. En el momento crítico, el padre finalmente llegó allí. Nanino, espera, Neni, y yo, viendo que su hermana estaba a punto de ser arrastrada por la corriente, el padre trepó sin importar nada, mientras que el hermano se quedó en su lugar por miedo. El padre se esforzó al máximo para llegar hasta su hija, usando su arma para acercar la rama hacia él. Finalmente logró salvar a su hija, escapando del peligro. El padre llevó cuidadosamente a su hija donde estaba el hermano. La familia finalmente se reunió nuevamente, pero justo en ese momento, el peligro volvió a surgir. Una violenta corriente turbulenta los atacó. Innumerables burbujas arrastraron al padre. Ante la mirada aterrorizada de los hermanos, el padre fue arrastrado indefenso y desapareció. Cuando todo volvió a la calma, la hermana cayó en una culpa infinita. Si no hubiera decidido por su cuenta ir a buscar a su madre, su padre no habría sido arrastrado por la inundación. El hermano miró hacia donde había sido arrastrado su padre. Su corazón también se llenó de arrepentimiento. Si hubiera sido más valiente en ese momento y hubiera agarrado a su padre, ¿no habría ocurrido esta tragedia? Justo en ese momento, vio un ala de libélula rota, que también fue arrastrada por la corriente, hacia un lugar desconocido. Esta escena sumió aún más al hermano en la desesperación, pero aún así se secó las lágrimas de los ojos, porque ahora él necesita cargar con la responsabilidad de esta familia. Se acercó a su hermana, señalando hacia río abajo. Pensaba que su padre probablemente había sido arrastrado a algún lugar río abajo. Quería que su hermana se recuperara y fuera con el río abajo, a buscar a su padre desaparecido, pero la hermana aún permanecía sumida en culpa y dolor infinitos, incapaz de salir de ello. Al ver esto, el hermano ya no pudo contener las lágrimas en sus ojos. Odiaba su propia cobardía, despreciaba su propio miedo, se culpaba por no haber podido salvar a su padre. La hermana vio a su hermano en agonía y decidió ir con él a buscar a su padre de destino incierto. Aunque solo encontraran restos, los traerían de vuelta a casa. Siguiendo la dirección río abajo, los hermanos buscaron incansablemente juntos. No sabían cuánto tiempo había pasado. Los hermanos duendes cangrejos siguieron el río, buscando a su padre arrastrado por la inundación.